Sin embargo, en México el manejo de la pandemia no ha sido el adecuado, no ha sido el óptimo. Todos lo sabemos, todos lo hemos visto, las cifras así lo corroboran. Y pues, ¿cuál es el punto de vista de ustedes como Asociación Nacional? Y bueno, pues desde el punto de vista de las escuelas particulares en nuestro país. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Efectivamente, tenemos un gravísimo problema, a ese grado está la situación en materia educativa, porque está causando muchos problemas a las nuevas generaciones que van a tener un futuro tremendo si no ponemos una solución a esta situación. Y sobre todo porque ha habido incongruencias, hay una gran duda, hay incertidumbre en todos los padres de familia de enviar a sus hijos a las clases presenciales. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo los gobiernos, tanto federales como estatales, municipales. El presidente de la República dice que hay que regresar a clases, lo cual estaríamos totalmente de acuerdo, pero hay gobernadores que dicen que no y no se ponen de acuerdo en el color del semáforo. Unos dicen que estamos en rojo, otros en naranja, etcétera. Se dice que la educación no es una actividad esencial. Se había hablado de eso al principio de la pandemia y ahora que sí es esencial esta actividad. Entonces hay una incongruencia, allí no se ponen de acuerdo y se están violando los derechos precisamente de todos los estudiantes, de los padres de familia, de los maestros. ¿Por qué? Porque todo fueron acuerdos, no se basaron en una ley, fueron acuerdos del secretario de Educación y del secretario de Educación y del secretario de Salud. Son acuerdos, no fueron leyes y eran unas medidas preventivas nada más. No se pueden restringir ni suspender los derechos precisamente, salvo que el presidente así lo diga junto con el Congreso de la Unión y la Cámara, ¿cómo se llama? El Poder Judicial. Entonces, allí está, no se ha hecho nada de esta situación, hay una incongruencia, los padres de familia están en duda y esto ha causado problemas ya muy graves en los estudiantes, porque ya hay problemas de salud mental, de salud emocional por el estrés, el miedo, etcétera. Y esto ha hecho precisamente que baje el sistema inmune de todos los estudiantes y veamos ahora que es cuando los menores de edad son los que están contagiándose más, precisamente porque están en esas condiciones. Y su futuro, ¿qué va a pasar? No hay un desarrollo armónico precisamente de los estudiantes. Entonces lo que se tiene que hacer es precisamente que todos los funcionarios públicos cumplan con el Estado de Derecho, se pongan de acuerdo y ya eviten las ocurrencias que se están haciendo nada más, y que sí haya un regreso armónico, integral de los estudiantes, con todos los protocolos que se necesitan para evitar estos contagios, y con la participación de los padres de familia, de acuerdo a la Ley General de Educación, los padres de familia, los maestros, etcétera, para que esto tenga una solución. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar las soluciones ya a las nuevas condiciones de vida que nos está poniendo la pandemia. Ya no vamos a regresar a lo mismo de antes. Llevamos 2 ciclos escolares perdidos, el 19-20, el 20-21, y ahora no sabemos qué es lo que va a pasar con el 21-22. Allí hay muchas dudas y ese es el gran problema, precisamente porque no nos estamos apegando al Estado de Derecho. Ingeniero, yo le quiero preguntar, ¿usted percibe que hay cierta presión por parte del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Educación Pública, hacia los colegios particulares, hablando del esquema privado, para regresar presencialmente a las aulas? ¿Ustedes perciben desde las escuelas particulares esto? Se lo comento porque hay muchos profesores de escuelas particulares, no se diga en el sistema público, pues que se sienten también en una situación de fragilidad. No solamente hay que ver el tema desde la perspectiva de los estudiantes, que es el factor esencial, pero desde la perspectiva del cuerpo académico, los profesores que también asumen riesgos y ellos sí tienen que estar presencialmente. Se les ha vacunado a algunos con CanSino, no les ha ido muy bien, se habla de una segunda dosis, en fin, se ve mucha improvisación y además, concretamente, perciben presiones en el sector privado de las escuelas particulares para ese regreso presencial. Sí, efectivamente, tiene toda la razón. Hay una gran incertidumbre también. Están los maestros. Eso no quiere decir que estén vacunados
ya estamos a salvo. No hay esa forma. Vemos que hay gente vacunada que está contagiándose, etcétera. No todos estamos en un riesgo. Por eso tenemos que encontrar nuevas soluciones para las nuevas condiciones de vida que tenemos y sobre todo en el sistema educativo. No tenemos las presiones de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos apegando a derecho. Nosotros desde marzo de este año empezamos algunas escuelas particulares, empezamos a funcionar, y sobre todo porque fue a petición de los padres de familia que hablaban con los directores de escuelas. Por eso decidimos. Y sí tuvimos en un momento dado algunas amenazas que se iban a cerrar las escuelas, iban a quitar los reconocimientos de validez oficial o multas, etcétera. Sin embargo, sí, a pesar de las amenazas que hubo y que visitas se tenían en las escuelas, no fue esta situación, no se hizo efectivo, porque nosotros estábamos apegados al Estado de Derecho y nos íbamos a ir a los recursos jurídicos, precisamente para que no se metieran, porque nosotros estamos apegados al Estado de Derecho y ellos no. Entonces aquí lo que estamos pidiendo a todas las autoridades es que todos se pongan de acuerdo y se apeguen al Estado de Derecho y veamos qué es lo que tenemos que hacer para que sí ya haya una participación de la sociedad, de los padres de familia, de los maestros, todos, porque esto va para largo, no nos vamos a vacunar todos y esto va para largo, esta situación, y está habiendo mutaciones del virus, etcétera. Esto va a tener consecuencias, por eso tenemos que ir encontrando soluciones. En otros países sí se está llegando a las clases presenciales, etcétera. Y si hay algún contagio en alguna escuela, esa es la única que se suspende, se va a cuarentena y regresa después de la cuarentena, pero las demás escuelas siguen funcionando. Así es como debemos hacer, y no con las ocurrencias que se tienen, que nada más el confinamiento es la solución, lo que ha provocado grandes problemas de todo tipo, ¿no? ¿Cómo se va a manejar el tema de la responsabilidad de los colegios, de las escuelas particulares, en una situación eventual, pero que se ve francamente pues con muchas posibilidades de un crecimiento en la aceleración de los contagios con el regreso a clases presenciales? Es decir, se está haciendo firmar una carta responsiva a los padres de familia. Esto, bueno, pues obviamente tiene alcances jurídicos de corresponsabilidad del papá, la mamá, en el seno familiar, que decidan enviar a sus hijos de forma presencial, saben que están corriendo el riesgo de un contagio. Pero ¿cómo va a manejar el colegio y particularmente la asociación que usted encabeza este esquema de corresponsabilidad en el contexto de una ola, de una tercera ola que está arrojando datos preocupantes sobre las hospitalizaciones y el impacto que está teniendo la pandemia en este momento preciso en jóvenes y en niños? Sí, efectivamente, aquí con las responsabilidades de las escuelas y las responsabilidades de los padres de familia a través de las cartas, eso no quiere decir que no vayamos a tener contagios. Nadie puede ahorita asegurar que tenemos 0 contagios, etcétera. Sí tenemos que tomar todas las precauciones, tenemos que firmar esa carta precisamente para responsabilizarnos y ser responsables de nuestros hijos, responsables de los compañeros de nuestros hijos, porque también viene el problema que no solamente está en la escuela el problema, sino está en la casa de los estudiantes. Y ahí los padres de familia tienen que ver qué es lo que se puede hacer para evitar los contagios de sus hijos y que no contagien en la escuela, y en la escuela que no contagien a los familiares de las casas de los estudiantes. Entonces ahí se tiene que ver, por eso le vuelvo a repetir, se tienen que encontrar estas soluciones, pero a través de la práctica, a través de las acciones, de las actividades de tanto de profesores como de padres de familia, aplicando los protocolos que tiene la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y otros que se están adicionando, y sobre todo ya en la práctica, ya en los hechos, ver qué quitamos, qué podemos agregar, qué soluciones se podemos encontrar, pero ya en los hechos, no estar nada más pensando qué pasaría de esto, qué pasaría del otro, porque eso no nos va a llevar a ninguna conclusión. Y el asunto es de que ya no podemos perder un tercer ciclo escolar, sino que tenemos que ya empezar a actividades normales con las nuevas condiciones que se tienen por la pandemia, no solamente en el sector educativo, sino en el sector laboral, en el sector de salud, etcétera. Y sobre todo ahora, la responsabilidad de las autoridades para hacer cambios en los planes y programas de estudio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con estos problemas que tenemos
de salud mental, salud emocional de los estudiantes, enfermedades que tienen, que pueden ser diabetes, cáncer, la obesidad, que somos el primer lugar. Entonces eso es lo que tenemos que estar viendo, pero ya es la participación de todos, no estar nada más viendo las ocurrencias del gobierno. Ingeniero Alfredo Villar Jiménez, le agradezco mucho estos minutos para MBS y estaremos atentos a este regreso presencial que ciertamente nos inquieta. Le agradezco mucho. Me dio mucho gusto saludarlos. Felicidades. Buen principio de semana. Gracias, buen día. Vamos a un corte, no se vaya.